Bienvenidos a esta edición de Aldea Financiera. El día de hoy hemos preparado un programa muy especial para todos ustedes. Estamos transmitiendo desde los estudios de Positivo Producciones y vamos a hacer un análisis que espero que les guste mucho. Algunas personas a lo largo del tiempo nos han venido pidiendo algunas, análisis e información sobre instrumentos en los cuales invertir. Hay personas que tienen algo de recursos derivado a de que han ahorrado durante un tiempo o simplemente lograron vender un bien inmueble o recibieron un dinero por bonos o por lo que ustedes quieran. Y la pregunta es, ¿debo de invertir en pesos o en dólares? Y entonces el día de hoy vamos a hacer una competencia. Vamos a poner a competir una inversión en pesos con una inversión en dólares y una inversión en bienes raíces. ¿Cuál crees que va a ganar? Probablemente, seguro te estás planteando ya alguna respuesta. Sin embargo, aquí vamos a contestarlo de una manera adecuada, de forma que puedas tomar buenas decisiones. Y lo más importante es que el día de hoy lo que queremos es que puedas tener la información para hacer inversiones inteligentes. Inversiones que te lleven a tener una rentabilidad alta, con muy bajito riesgo y que además tengas una garantía. Vamos a hablar de este tema. Hay muchas de estas inversiones que se pueden dar, pero el día de hoy vamos a hablar de este análisis que hemos hecho. Y lo primero que te quiero decir es que vivimos en un entorno bastante complicado. Tenemos incertidumbre política y económica. No me vas a dejar mentir. Todas las mañanas amanecemos con una opinión nueva, algún curso de acción que marca la diferencia para nuestro país desde el gobierno federal. No voy a decir si esto es bueno o malo, no me voy a meter en discusiones políticas. Lo que sí puedo decir como analista financiero y económico es que genera incertidumbre y vivimos una etapa de incertidumbre política para nuestro país. Otro tema que también está pasando es que las tasas de interés han bajado de manera importante. Se han disminuido a lo largo de los últimos años, afectando a aquellos que tienen alguna inversión, algún recurso y que lo están invirtiendo sobre todo en instrumentos de deuda. Esto les ha afectado, las tasas de interés han venido cambiando de manera importante. Y además, el tipo de cambio ha mostrado una relativa estabilidad y ha generado también una circunstancia en donde cuesta un poquito de trabajo definir si es momento de invertir en dólares o dejarlo en pesos. El día de hoy justamente vamos a trabajar para responder este interrogante, este cuestionamiento. Y la otra cosa que te quiero compartir es que existen atractivas oportunidades de inversión que te pueden dar una rentabilidad muy superior a lo que podemos encontrar en los instrumentos tradicionales. No voy a hablar de una en particular, no te vengo a vender una inversión en concreto, lo único que te quiero decir es que existen y por supuesto que te invito a que las localices o nos contactes para poderlo comentar con más detalle. Sin embargo, la idea de este programa no es ofrecerte una inversión muy en particular, sino el poder generar un análisis que te permita reflexionar, tener datos e información para que puedas tomar decisiones sobre en qué y en dónde invertir. Y por eso el día de hoy vamos a tener algunas ideas al respecto. Lo primero que te quiero decir es que las tasas de interés han venido bajando de manera importante. Antes del 2010, probablemente pegados ya al 2012, llegaron a tener niveles del 4%. En la gráfica que estamos viendo en pantalla nos vamos a dar cuenta que para el 2015 llegaron a tener niveles del 2.5% las tasas de interés, un nivel muy bajito. Pero a partir del 2016 empezaron una tendencia alcista muy importante, una tendencia que las llevó hasta niveles del 2019, casi pegado al 2020, a niveles del 8%. Y de ahí han tenido una escalera hacia abajo, una disminución muy importante que los lleva a mostrarse en los niveles que tenemos el día de hoy, muy pegados al 4 y 5%, oscilando de esa manera. Entonces, así es como están las tasas de interés en este momento. Y por otra parte,
El tipo de cambio, que también lo vemos en pantalla, pues vemos cómo ha pasado desde el 2011, que estaba en niveles por debajo de 12 pesos por dólar, pues ha tenido incidentes donde el año pasado, muy influenciado por la pandemia, llegó a tener niveles por arriba de los 22 pesos por dólar, inclusive tocando prácticamente los 25 pesos por dólar. Y de ahí ha mostrado una disminución importante, como pueden ver, que lo lleva a estar oscilando prácticamente alrededor de los 20 pesos por dólar en este momento. Y entonces, ¿en qué conviene invertir? Entonces vamos a hacer un análisis muy concreto. Lo primero que te quiero decir en este análisis es que vamos a simular tener $100,000. Imaginémonos que el día de hoy tenemos $100,000 y nos ubicamos en el año 2011, o sea, hace 10 años atrás. Hace 10 años atrás vamos a empezar a invertir. ¿Y qué hubiera pasado si hubiéramos tenido $100,000 en el 2011? ¿Y cuánto dinero tendríamos el día de hoy con las distintas alternativas? Lo primero también que te quiero compartir es que en esa época el dólar andaba en el 2011, partiendo de septiembre del 2011, en 12.32. Entonces estábamos en un dólar de 12.32 que al agosto del 2012 subió a 13.33 y luego se fue a 12.73 y así sucesivamente para llegar a tocar en 2019 19.34, luego promedió en el 2020, de septiembre del 2019 a agosto del 2020 promedió prácticamente 21 pesos por dólar. Y ahorita en este 2021, tomando en cuenta septiembre del 2020 a agosto del 2021, ha promediado 20.37 pesos por dólar nuestra moneda. En pantalla están viendo estos datos. Y por otra parte, tenemos el CETE a 28 días, que lo vamos a tomar como referencia, que a septiembre del 2011 a agosto del 2012 generó una rentabilidad promedio del 4.28%. De ahí fue disminuyendo, como ya platicaba yo hace un momento, hasta ubicarse al 2.91% en el 2015 y después empezar a subir para llegar prácticamente en el 2019 a 8%. Y después empezar a disminuir ya en estas épocas más recientes, donde se ubica en 4.20%. ¿Pero cuánto ha promediado los últimos 10 años? El CETE ha promediado 4.98%, prácticamente 5%, muy pegadito a la inflación. Por eso, si una de las principales tareas de cualquier inversionista es proteger su dinero de la inflación, con una inversión en CETE no lo estamos logrando del todo. Por eso es importante analizar distintas alternativas. Pero como vamos a ver en pantalla, ¿qué hubiera pasado si hubiera tenido $100,000 en septiembre del 2011? ¿Y cuánto tendría al día de hoy? Pues la respuesta es muy simple. Al día de hoy, si yo hubiera invertido en dólares, hubiera tenido una cantidad en pesos que significaría, sí, digamos, $100,000 en el 2011, era 1,332,000 pesos. Eso es lo que yo hubiera tenido. Quedémonos con estos pesos. 1,332,000 pesos. Si yo no hubiera hecho nada más que guardar los $100,000 debajo del colchón, hoy ¿cuánto significarían? Pues significarían justamente 2,036,000 pesos. Esto es pues prácticamente 1,000,000 más de lo que tenía yo hace 10 años, lo que significa una rentabilidad general del 65.30%. Eso es lo que dio el tipo de cambio, pasando de niveles de 12.32 a los niveles de prácticamente 20 pesos por dólar que tenemos en este momento. Esos, entonces, con el dólar, una rentabilidad del 65.30%. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos invertido en CETES? Hubiéramos tenido 1,232,000 en el 2011 y hubiera ido creciendo conforme las tasas de interés año con año, capitalizando los intereses sin retirar absolutamente ni un peso. Cada año sumamos ese interés que se ganaba a nuestro capital y hacíamos un nuevo capital que se acumulaba para el siguiente año y así sucesivamente. A este ejercicio de ir acumulando los intereses al capital se le denomina en términos financieros
capitalización. Entonces, si yo capitalizo los intereses de mi inversión de $100,000, que como ya decía, era lo mismo, el equivalente a 1,232,000, ¿cuánto dinero tendría al día de hoy? En pesos tendría 2,642 pesos con 43 centavos, para ser exacto, a una tasa promedio de 4.98% en 10 años, lo que significaría un rendimiento acumulado del 62.36%, que se compara negativamente contra el 65.30% del dólar. En otras palabras, yo tendría 36,160 pesos menos si hubiera invertido tan solo en el CETE versus el dólar, sin haber hecho nada más. Si todavía al dólar lo hubiéramos aumentado un poquito de una tasa de interés, que probablemente hubiéramos podido conseguir un 1 o hasta un 2% en algunos momentos, esto anuales, pues la diferencia sería mayor. Pero dejándolo así, sin invertirlo en una tasa de interés en dólares e invirtiendo y comparándolo contra el CETE, hubiéramos tenido más dinero en dólares. Poquito, para un periodo de 10 años realmente es una diferencia muy pequeña. En otras palabras, lo que podríamos concluir de esta primera parte del análisis es que el peso y el dólar tienden a compensar su rentabilidad en el largo plazo. Entonces, para esas personas que dicen, oye, es que invierto en pesos o en dólares, la verdad en el largo plazo es una inversión muy similar. Salvo que pudiéramos anticipar movimientos bruscos del tipo de cambio y entonces poder aprovechar las subidas para poder hacer una operación rápida de compraventa y poder quedarnos con esa subida, pues podríamos tener una rentabilidad mayor. Pero ganarle a los mercados y poder analizar el tipo de cambio con una bolita mágica es bien difícil. Pero lo que te quiero dejar de reflexión es entonces que el dólar, las tasas de interés del peso contra el dólar tienden a compensarse y por eso es medio indiferente invertir en pesos o en dólares. En este momento pues es una realidad. Sin embargo, algo que te quiero decir que me parece sumamente importante es que lo vamos a comparar ahora con una inversión en bienes raíces. ¿Qué características tiene esta inversión en bienes raíces? Lo vamos a ver en pantalla, pero va a ser una inversión también de $100,000 para compararlos prácticamente igual. Sin embargo, lo vamos a invertir en una propiedad que nos va a dar flujos en dólares de manera mensual. Y para esto hicimos una investigación para ver distintas alternativas en dólares de bienes raíces que generaran flujos y qué tasas de interés podrían dar estas inversiones. Y entonces esta inversión va a tener dos componentes. Va a tener un periodo de 5 años donde vamos a recibir cada año una tasa de interés. Y en el último año, en el año 5, vamos a vender ese bien inmueble para recuperar nuestro dinero. Pero como nuestro análisis es de 10 años, vamos a hacer esta misma operación 2 veces. O sea, invertir en un periodo de 5 años y luego invertir en un periodo más de 5 años para completar los 10. Esta es la manera en que vamos a hacer nuestro análisis para que sea comparable con las tasas que obtuvimos con el análisis del dólar y el CETE. Entonces, si nosotros hubiéramos invertido en dólares, en un bien raíz, en Estados Unidos o aquí en México, donde pudiéramos haber tenido tasas promedio del 6 al 7,5%, hubiéramos pasado de tener y que hubiéramos hecho una venta con una tasa, una plusvalía de alrededor del 20%, que aquí entre nos puede ser mucho mayor, pero vamos dejándolo con el 20%, donde pudiéramos tener una plusvalía que pasáramos de 100,000 a 120 y tantos mil dólares, pues tendríamos entonces que acumularíamos en un periodo de 10 años $222,000. ¿Qué es esto? Que estaríamos pasando de $100,000 hace 10 años a este momento tener $222,000, lo que significaría una cantidad superior a 4 millones de pesos, habiendo tenido tan solo 1,300,000 hace 10 años. Un rendimiento total de 122.69%
lo cual es una rentabilidad bastante interesante. En resumen, ¿qué es lo que sucedió? Pues, ¿quién es el ganador de peso contra dólar contra inversión en bienes raíces? Lo vamos a ver después de este corte comercial. Para muchos, el retiro es una etapa de inacción. Para nosotros, es la etapa de mayor crecimiento personal. Acércate a La Pueblita, donde la alegría es un hábito. Pues amigos, regresamos de este corte comercial y estamos en el análisis de en qué invertir o qué habría sido mejor. Invertir en los últimos 10 años en dólares, invertir en los últimos 10 años en pesos con la tasa del 7 a 28 días, el dólar sin ningún tipo de interés, o bien invertir en bienes raíces. ¿Con qué característica? Un bien raíz que me pueda dar rentas, que esté en dólares y que al final de un periodo de tiempo yo pueda vender la propiedad para recuperar mi capital y haber recibido los intereses. Hay algunas personas que me han preguntado, oye Roberto, pero ¿cómo puede suceder esto? Es relativamente simple. Imagínate que tú compras un bien raíz que tiene una serie de departamentos, ¿sí? Estos departamentos no los vendes, sino los rentas, los remodelas, le vas agregando valor de plusvalía a tu propiedad. Este valor de plusvalía lo vas, digamos, acumulando en el tiempo, pero como las rentas te lo pagan los inquilinos mes a mes, ese flujo de rentas lo usas para dos cosas. La primera es para remodelar y dejarlo muy bonito. Si tiene una alberca, dejarla como nueva. Si tiene una casa club, el complejo de departamentos, pues ponerle muebles nuevos, un parquecito para niños, un parquecito para mascotas. En fin, dependiendo lo que tú requieras hacer en ese inmueble. Y además, ir remodelando los departamentos uno a uno. Y con eso, pues vas a tener una mejor capacidad de rentarlos a precio más altos. Imagínate que tuvieras en un complejo de departamentos unos 10 o 15 departamentos solos porque los puedes remodelar y entonces una vez que terminas de remodelar el primero, vas con tu vecino y le dices toc, toc, toc. Fíjate vecino que el departamento de enfrente lo acabo de remodelar y te lo puedo dar con un pequeño aumento de renta, con el 10% por decir algo. Y entonces muchos de ellos dirán, oye, pues quedó padrísimo este departamento, sí me late cambiarme, sí me late el que pueda tener yo un mejor departamento por tan solo un incremento de 10% de mi renta, y entonces me voy a cambiar a este departamento nuevo con esa nueva renta. Y entonces, ¿qué sucede? Que aumentamos lo que recibimos mes a mes gracias a la remodelación, pero además nuestra propiedad tiene mucho más valor. Esto da una rentabilidad importante y entonces el poder comparar estas circunstancias con las distintas inversiones que tenemos, pues nos genera la posibilidad de tener un ganador. ¿Quién es el ganador? Pues lo descubriste bien. Ya lo dicen muchos de los autores de finanzas, lo decimos aquí en Aldea Financiera, ya lo dice Robert Kiyosaki, Tony Robbins, Dean Graziosi, Grant Cardone, en fin, todos los que ustedes quieran y manden,
que hablan de la parte financiera lo dicen, los bienes raíces son el elemento más interesante para invertir en el largo plazo. ¿Por qué? Porque como podemos ver en pantalla, tenemos que el dólar nos hubiera dado en los últimos 10 años el 65% de rendimiento. El peso, invirtiendo en el CETE a 28 días, nos hubiera dado el 62% de rendimiento. Sigue ganando el dólar. Pero los bienes raíces nos hubiera dado el 222%, lo cual es una rentabilidad sumamente interesante. Es una rentabilidad de 122%, dije 200, no, 122%, tampoco nos ilusionemos de más, 122% de rentabilidad, pero al final se traduce en 2.2 veces el capital que invertí. O sea, por cada dólar que invertí tendría 2.2 dólares al final de 10 años, lo cual es una extraordinaria rentabilidad que sin el tema del riesgo, pues es una muy buena opción de inversión que te comparto. Entonces, cuando invertimos, y repaso brevemente, cuando invertimos $100,000 en el dólar tal cual, sin ningún tipo de interés, tenemos una rentabilidad de 65%. Cuando invertimos en CETES a 28 días durante 10 años, tenemos una rentabilidad promedio de 62%. Este ejercicio real, y lo hicimos con datos del Banco de México, de manera que sean datos oficiales. Y por otra parte, tenemos la rentabilidad que tenemos en los bienes raíces de 122% en una inversión típica. Entonces gana el bien raíz. Pero además tiene la característica de que tienes un bien real de garantía, ladrillos de garantía, lo cual lo hace una inversión muy segura y rentable. En conclusión, ¿qué pudiéramos sacar el día de hoy de este análisis que tuvimos para todos ustedes aquí en Aldea Financiera? Lo primero es que hay que diversificar. Hay que tener distintos tipos de inversiones. No solo una, no solo tengas bienes raíces. Aquí en Aldea Financiera te invito a que en los videos de YouTube que tenemos veas el video que tenemos con los vasos comunicantes, una teoría de vasos comunicantes donde te decimos cómo pasar de tener primero un fondo de emergencia a empezar a tener unas ciertas inversiones que incluyan bienes raíces y así ir diversificando y poder armar tu portafolio de inversión. Y bueno, pues aquí hay un tema que te quiero compartir, porque hay alguien que puede decir, sí, Roberto, pero ya pues me dijiste para una inversión de $100,000. Y si yo no tengo $100,000, ¿qué puedo hacer? Pues si no tienes $100,000, te quiero decir que no todo está perdido. Te invito a que vayas ahorrando, que veas los comentarios de aquí a Aldea Financiera para que los logres tener pronto, pero en lo que eso lo logras, puedes invertir en plataformas digitales desde cantidades menores, a través del crowdfunding, que también te puede dar algunas rentabilidades en pesos más interesantes que el mismo CETE a 28 días. Hay algunas de ellas que te invito a que investigues en el mercado, que te pueden dar muy buenos resultados. Y si me mandas un correo o algún comentario en Instagram, en TikTok o en mismo YouTube, te puedo recomendar algunas alternativas ya en lo personal, de acuerdo a lo que sea tu necesidad. La otra cosa que te quiero decir es que invertir en dólares es el ganador junto con bienes raíces. ¿Por qué? Porque además no solo puedes tener el beneficio de una mejor tasa de interés, de una rentabilidad por plusvalía, sino además un beneficio por si el tipo de cambio se deprecia. Tú dime qué es lo que crees que va a pasar. El tipo de cambio está en 20 pesos por dólar prácticamente, y así ha estado en los últimos meses, prácticamente el último año y medio. ¿Qué va a pasar a futuro? ¿Se mantendrá ahí? Puede ser. Si se llegara a mantener ahí, pues está todo dar porque no te afecta. Hay quien dice que la gran inyección de dólares que hizo Estados Unidos por la pandemia de prácticamente 4 trillones de dólares a la economía mundial está generando una debilidad fuerte en el tipo de cambio, y eso es lo que mantiene en estos niveles positivos a nuestra moneda, pero que en el futuro esto puede cambiar y llevar a nuestra moneda a niveles más altos. De hecho, las previsiones económicas de los distintos analistas hablan de que va a estar en un nivel superior a los 21 pesos para el final del 2022. ¿Esto va a suceder?
No lo sabemos, son proyecciones y a todos los economistas ya sabemos que nos inventaron para no dejar tan mal a los meteorólogos. Entonces, bueno, pues quién sabe qué va a pasar ahí. La otra cosa que te quiero decir es que hay que invertir en bienes raíces, que es mejor hacerlo en algunos países para diversificar. Hoy tenemos un riesgo país alto. Probablemente invertir en Estados Unidos es una manera de diversificar. Yo quiero mucho y amo a México y hay que invertir en México y apostarle, pero también cada uno de nosotros queremos y amamos nuestro dinero y hay que diversificar. Y una alternativa interesante de bien raíz es Estados Unidos. Y además hacerlo con garantías reales, con ladrillos, con algo que no nos dé una inversión nada más porque tienen una muy buena idea, sino porque tenemos una propiedad que garantiza nuestro patrimonio y el capital que estamos invirtiendo. Además, con rendimientos extraordinarios y que además nos puedan dar un flujo periódico que nos permita tener este tipo de inversiones con cierta liquidez. Y esto es lo que vimos el día de hoy. Estamos en este análisis, ganaron los bienes raíces. Si tienes dudas, por favor, comunícate con nosotros. Te invito a que si quieres te suscribas a nuestro canal de YouTube para que puedas recibir todas las notificaciones que tenemos de los nuevos contenidos. Te recuerdo que los viernes tenemos el libro de la semana a las 8 en punto por YouTube y todas las plataformas digitales de Aldea Financiera. Libros súper interesantes que te va a dar la posibilidad de leer un libro a la semana. Imagínate cómo puede cambiar tu vida si lees 52 libros al año. Te invito a que nos sigas todos los viernes a las 8 de la mañana, hora central, por Aldea Financiera. Y los martes de cada 15 días, un tema relevante de finanzas personales y de análisis financiero, también en Aldea Financiera, pero esto a las 7 de la noche los martes. Te invito a que nos sigas por estas transmisiones. Les agradezco mucho y ya saben que me despido deseándoles que tengan un día, sí, con tendencia positiva. Hasta la próxima.